Yo les pregunto a los muy buenos profesionales que nos escuchan, además de ustedes, quiero que me cuestionen. ¿Cuesta 3 centavos el kilovatio hora la generación eléctrica? Pero pondránle todos los costos. O sea, no me dirán que sí. No deberíamos, por ejemplo, verle como enemigo a los que defienden el subsidio eléctrico a las mineras. A las mismas mineras que defienden el subsidio eléctrico y no quieren que se les tope. A Colombia le estamos subsidiando la electricidad. A las grandes industrias ya les quitaron ahí un subsidio, todavía hay un subsidio mayor, pero bueno, digamos que ya se acercó al precio real. Todo el mundo dice, bueno, para evitar apagones, pues obviamente importemos gas. Lo que no le dijo la Cámara de la Energía con el señor Roberto Aspiazu es que el Ecuador no tiene infraestructura para recibir gas importado. Claro que sirven las hidroeléctricas. No es problema de las hidroeléctricas esta crisis. Es problema de que hay picos de generación donde se aumentó se estancó la oferta, pero aumentó la población. Cuando crucen esa línea y rompan ese paradigma, van a ser hombres libres. Y a partir de ahí, métanse nomás en organizaciones políticas, en agrupaciones gremiales, en colegios de ingenieros, pero manténgase como hombres libres, porque justamente son estas organizaciones las que le dicen, no, cuidado hables. Lo que yo hablo es lo que es. En el programa de hoy realizaremos un profundo análisis de las decisiones que nos han llevado a esta crisis, explorando los factores que la han desencadenado a lo largo de los últimos años. Junto al ingeniero Jorge Luis Hidalgo destacaremos posibles soluciones y propuestas innovadoras que podrían marcar el comienzo de una recuperación sostenible para el futuro del Ecuador. Comenzamos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Quienes saluda Santiago Villarol y estamos en... ¿No estamos? Cortocircuito, eso. Estoy tomando la lección a las personas que están detrás de cámaras, pero sí están despiertos, ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque aquí se les tiene hidratados con una fría. Confirme. Confirmado. Aquí todos están hidratados con una fría porque esto les da bastante energía, bastante chispa, bastante inteligencia emocional para poder tomar decisiones, pero ya, así como un ingeniero es frío y calculador, al final es mandarina. Sí, por eso es de mandarina nuestra fría. Y como ustedes pueden ver, yo tengo mi jarrón, que es el Inge Santi, muy agradecido por todas las personas. A los auspiciantes de FM Electrodo, cómo no recordarles, es la mejor solución de sistemas de puesta a tierra para rayos, supresores trascientes. Gracias por darme mi regalo por mi cumpleaños. Aquí donde me ven, 46 años. Así que todavía hay unos años más por Santiago, estar ahí molestando en ciertos lugares. Nuevamente, bienvenidos a su podcast de ingeniería eléctrica, electrónica, toda la parte técnica, donde nosotros estamos a la vanguardia con técnicos y con ingenieros que vienen a decirnos, como se dice, las plenas y las netas. Porque aquí no se callan, sino se vienen a decir las cosas como son. No, que me estoy codeando un puestito, que ya voy, que ya me llamaron y que no, nada. Aquí venimos a decir las cosas como son. Y el tema de hoy es bastante importante. ¿Por qué? Porque, bueno, las barcazas es una solución definitiva, temporal, sirve, no sirve. ¿Qué mismo es? Entonces, el tema es barcazas como energía eléctrica es en el tiempo, bueno o malo, y cómo estamos con el tema de energías renovables. Quien les habla, Santiago Villarreal, les doy nuevamente la bienvenida a su podcast preferido, Cortocircuito EC, e iniciamos con un crack de la parte eléctrica y que nos hemos admirado de todas sus publicaciones, es Jorge Luis Hidalgo. Así que un aplauso a todos. Para que vean que sí hay gente aquí en el escenario y todo. Jorge Luis, nuevamente, muchas gracias por estar presente. Lleno, casa llena. Sí, está muy llena, está muy llena. Ya va a tocar pedir el segundo piso. Santiago, qué gusto. La verdad es que es un gusto para mí poder ser invitado en Cortocircuito, en su programa. Realmente, para mí yo siempre me siento honrado cuando me invitan y consideran que nuestros criterios pueden aportar. De ninguna manera
pensamos ser o pienso ser dueño de la verdad, Ujú. pero sí dueño de mi verdad. Es decir, siempre me gusta hablar un poco, ser un poco picante, ¿no es cierto? Tratar de romper ciertos paradigmas. Y bueno, y con esta cerveza seguramente será aún más picante Pasa todavía. mucho, claro que sí. Sí, hasta ahora ha confirmado Jorge Luis que sí es buena. Muy buena y bastante familiar este sabor de mandarina, entonces realmente bastante bueno. No, nuevamente, salud. Sí, y feliz cumpleaños, ¿no? Muchas gracias, Jorge Luis. Nuevamente, gracias. Como te digo, es un gustazo estar acá y pues bueno, a las órdenes. Listo, por eso dijimos, con el rato que estábamos averiguando, dijimos, "Ay, llamar a Jorge Luis, porque Jorge Luis tiene esa sal que dice, no, a mí no me convence esto que sí, que no, que 3 centavos, 5 centavos, que porque acá pagan menos, que porque acá pagan más. O sea, hay algo detrás. Y me gustó mucho tu investigación, como tú sí cuestionas algo que muchos callan, y es el tema de, por ejemplo, hoy en día las barcazas. La barcaza como tal, nosotros, ¿qué necesitamos? ¿Es algo que nos va a perdurar en el tiempo, algo emergente, o es como que dicen para apaciguar las aguas? La barcaza es el último recurso, lamentablemente ya es cuando nos empieza a dar fiebre. Yo creo que lo que hay que analizar, digamos, ya la barcaza es el resultado final y los apagones son aún más Ujú, ujú. de los últimos recursos, pero el Ecuador tiene un problema estructural a nivel energético en general y eléctrico en particular. Y si no vamos a la profundidad de la raíz de esto, no hay forma de que podamos resolverlo. Y ustedes como ingenieros eléctricos, yo soy ingeniero mecánico, sabemos que en ingeniería todo se puede hacer y es relativamente fácil. ¿Qué le falta al país? Más generación, en general. ¿Qué le falta? Mejor infraestructura de transmisión y de distribución. Ujú. No hay secretos de la NASA detrás de que, chuta, alguna cosa específica debe haber. Por supuesto que hay tecnologías recientes y otras más antiguas, se puede discutir, pero al final del día nos falta más generación, mejor infraestructura de transmisión, es decir, más transmisión, y mejor infraestructura y más Distribución. moderna de distribución. En términos generales, ¿no? Tú le podrías, por ejemplo, a la persona que no es eléctrica, cómo le podrías tú darle un ejemplo de lo que se pretende hacer con el tema de las barcazas para que sea mucho más entendible para una persona común y silvestre que no sea de electricidad? ¿Se te ocurre algún La ejemplo? barcaza es la planta de luz que uno tiene en la casa y que sabe que se le va a ir la luz, entonces toca poner la planta de luz. Esa es la barcaza. Porque es de fácil instalación, aunque ya vemos que no es tan fácil. Todavía está ahí pataleando. Pero bueno, es un barco que tiene una estructura de generación eléctrica que en Ujú. teoría te conectas inmediatamente. Pero el problema es grave del Ecuador años atrás. O sea, cuando uno ve años atrás, nosotros hemos analizado varias cosas. Por ejemplo, que el déficit hoy por hoy del país es 1080 megavatios. Esto es el equivalente a la construcción de un nuevo Paute. Y es un déficit enorme. Pero cuando uno empieza a analizar ya con más frialdad los números, esta es la causa de que el Ecuador regala la energía. Así es. Y siempre tuvo al papá Estado como el proveedor del aumento de la capacidad energética del país. Pero papá Estado cada vez se ha hecho más pobre y ahora está quebrado. Y además tiene la coincidencia que el sector eléctrico también está quebrado. Porque no necesariamente un país quebrado tiene un sector eléctrico quebrado. Ujú. Nos ha dado la casualidad que las dos cosas coinciden. Y ahora sí se visibiliza de estos regalones con plata ajena, que primero nosotros en el Ecuador tenemos un pecado creo que original, porque yo no sé desde cuándo aplica esto, ustedes eléctricos pueden saber más que yo esto, pero el Ecuador en su recaudación de tarifa eléctrica no contempla la amortización de inversiones. Y este no es un capricho mío de que deben contemplar, Ujú. pero si usted no contempla la amortización de inversiones, ¿cómo hace plan de expansión? Pues Exacto. Entonces, un ejemplo viene a ser como el típico hijo de casa de que tiene el agua, luz, comida, internet, televisión, la cama. Entonces, no gasten nada más que en su farra o en algo, ¿sí o no? Pero no hasta que ya sale, se da cuenta que toca pagar arriendo, agua, luz, teléfono, internet y dice, chuta, se ha sido caro. Resulta
que el papá Estado es como los padres que le mantienen al hijo que está ahí. Entonces, cuando ya nos toca ver que el señor, Gustavo, decirle que se decide independizarse, se da cuenta que no hay. Que se dio subsidio. Todo ha sido que los papás le han estado dando. Papá Entonces, Estado. los trabajos que él hacía donde él veía que existe ganancia, resulta que cuando ya ve sus costos directos e indirectos, Muy buen ejemplo. ya no le alcanza. Es el resumen. Muy buen ejemplo. No lo había visto así. Pero además, si no se contempla la amortización de inversiones, no solo que es grave, porque la recaudación obviamente solo cubre mantenimiento y operaciones, sino que además para inversiones privadas, ningún privado pues, puede competir con el precio subsidiado del Estado. Claro, así es. Entonces, bueno, esto en términos generales. Pero además, digamos que ya medio como que estaba cubierto costos de mantenimiento y operaciones. En la época del presidente Moreno, se portaron más regalones. Dijeron, no, pues, si tenemos tanta energía, bajémosles el precio. Y le dieron un incentivo, que es un subsidio, pero es un subsidio que además es un subsidio torpe, porque no estaba financiado por valores que el Ministerio de Finanzas los compensaba, sino fue absorbido por el sector eléctrico para los grandes industriales y las grandes mineras. Entonces le dijeron, oiga, le voy a dar más barato para incentivarle a la industria. Entonces en las noches le dieron a 5 centavos el kilovatio hora, para que la ciudadanía comprenda esto es 1 centavo más que la tarifa de la dignidad. Y obviamente entonces ya no solo que no teníamos para expansión, sino que no nos alcanzaba ni para mantenimiento de operaciones. Y por eso tiene usted un parque termoeléctrico que funciona solo la mitad. Pero claro, son verdades incómodas que no quieren que se escuche, que las tapan. Hoy día al escuchar al ministro Goncalves, que dice, primero se queja obviamente de que la barcaza cuesta 14 centavos, en realidad cuesta más que 14 centavos el kilovatio hora. Tenemos reportes, por ejemplo, en esta semana de cuánto estamos comprando la electricidad a Colombia y llega a picos de 42 centavos, ha llegado a picos de 68 centavos, pero en promedio el año pasado le compramos a 30 centavos. La generación con diésel, que además también tiene subsidio, porque ahí está el famoso diésel eléctrico, pero alguien paga pues el diésel eléctrico. ¿Sabe quién paga? El Estado. El Estado. Entonces, cuando usted le pone el precio real del diésel, que es precio internacional, el costo de generación eléctrica con diésel debería estar entre 25 y 35 centavos. Y hay unos parámetros todavía que se tienen que controlar. Sumado todo esto, en el 2018 la Agencia de Regulación calculó precio real de la electricidad con la amortización de inversiones y el precio de la generación eléctrica estaba por los 8.6 centavos el kilovatio hora. Pero hoy día le preguntan al ministro Goncalves qué opina, por ejemplo, del subsidio eléctrico para las grandes mineras que solo pagan 5 centavos el kilovatio hora, y dijo que en realidad no tiene subsidio, que el costo de la generación eléctrica en el país es 3 centavos el kilovatio hora. Estamos locos, ¿cómo vamos a comprar a 40 centavos el kilovatio hora entonces si solo nos cuesta 3? Porque eso es lo que cobramos. Y además dijo una cosa que es más complicada. Dijo que a las mineras les cobran 8 centavos, no 5, cuando el pliego tarifario es de 5 a 8 centavos. En promedio de 5 a 8 centavos es 6.8 centavos el kilovatio hora. Pero bueno, dijo que el diferencial de 3 centavos a los 8 centavos, o sea, 5 centavos, las mineras subsidian a la población. Entonces usted dice, fantástico, las mineras están subsidiando a la población. Es falso. Las mineras tienen subsidio eléctrico. Las grandes mineras, que en otros países, como por ejemplo en Chile, les cobran sobreprecio para que financien a la población. En el Ecuador, la población le termina subsidiando la electricidad a las grandes mineras. Entonces, este país, si ponemos parches, si traemos financiadito 900 millones de dólares, que se supone que nos va a costar, según el ministro, la energía de emergencia, es decir, la barcaza o las barcazas, la generación termoeléctrica y todo esto, y le decimos a finanzas, papá Estado, regale plata, porque es casi regalado, o preste plata, finanzas dice, no me queda de otro porque hay crisis, pero ¿saben de dónde saca la plata? De crédito, y además le dice, ¿a quién le quito? Seguridad, salud, infraestructura, educación,
o servicios básicos. Un ejemplo, ¿sabes cuál sería un buen ejemplo? Cuando vas y te compras una botella de whisky, lo difieres a 6 meses. Te chumas, al otro día estás arrepentido y sigues pagando 6 meses la chuma. Otro buen ejemplo. El otro ejemplo es, a veces siempre hay alguien generoso que vas a jugar boli, ¿ya? Y alguien pone las bielas, ¿no? Y siempre hay alguien que no pone. Entonces, un rato que le dicen, ya, pues pon. Y se da cuenta realmente cuánto ha sabido costar la java. Y no tiene. Entonces, ahí ya no me gusta hacerle. Entonces, estamos viendo un generoso que tiene que sacar un préstamo, un avance de crédito, un avance de la tarjeta para consumir algo en este momento. Ese es el resumen. Yo les pregunto a los muy buenos profesionales que nos escuchan, además ustedes, quiero que me cuestionen. ¿Cuesta 3 centavos el kilovatio hora la generación eléctrica? Pero pondránle todos los costos. O sea, no me dirá que sí. Pónganle el costo de amortización de inversiones, el costo de deuda, porque el Coca-Cola Sinclair no es que se pagó cash. Hay un costo financiero que se pagó por esto, ni hablar del sobreprecio. Pero entonces, no hay forma de romper el paradigma si queremos hacer lo mismo y además esperando un resultado diferente. Hay que ir a las bases, a los cimientos y hacer una reingeniería de esto. No hay trabajo para el sector eléctrico, para tantos jóvenes que recién se gradúan. Cada vez se empobrece más el sector eléctrico y eso decanta no en que estemos mejor, sino que tenemos que tener más barcazas que son más costosas para revender más barato, para que las grandes mineras sigan operando. Es tan grave esto que le entrevistan al representante de una de las grandes mineras. No me pidas los nombres porque prefiero no darlos, pero es obvio quiénes son. Y les dice la empresa minera más grande del país. Y le dicen, oiga, pero ustedes tienen el contrato que tenía que invertir en su propia generación hidroeléctrica. Y esta empresa tiene un proyecto de triplicar producción de minerales. Y resulta que ellos dicen, no, pero además no vamos a invertir en nuestra propia generación. Y el Estado tiene la obligación de darnos energía eléctrica. Primero, para que papá Estado les dé generación eléctrica, tiene que traer más barcazas, costosas, pero quieren que les aseguren el precio, que es 5 centavos el kilovatio hora. No hay forma, o sea, no es sostenible. Y claro, alguien dirá, pero ¿por qué no invierten en su propia generación? Pues estas empresas. No invierten porque no les dan los números, porque no hay retorno de inversión, porque es tan barato y tan conveniente el subsidio eléctrico que no hay necesidad. Quíteles el subsidio y va a ver cómo volando construir su propio hidroeléctrico. Sí, porque la inversión que tienen ellos puestos es bien alta. Y si es que quieren seguir operando, necesitan hacer. Aquí el tema es seguir chupando del buena gente. Bueno, pero sí sabe de dónde sale. Del bolsillo del profesional del volante, del bolsillo de las amas de casa, del bolsillo de usted, de los profesionales que están con sueldos de 600, 800, de $1,000, de todos nosotros. De todos salen, es verdad. Y entonces, ¿cómo esperamos mejorar la infraestructura eléctrica si no tenemos mayor inversión? Porque como le decía inicialmente, no es tan difícil saber que necesitamos mayor generación. Y para tener mayor generación se necesita mayor capacidad de generación, pues. O sea, mayores hidroeléctricas, más energía solar, más energía eólica. O sea, no es tan difícil saber que se necesita esto, ¿no es cierto? Y ahí viene el tema de generación. Ahora lo que tú decías también es el tema de transmisión y viene el otro tema de distribución. Perfecto. El otro ¿Pero tema qué se necesita para que haya mayor generación, transmisión y distribución? Dinero. Plata. Claro, dinero. Pero si regalamos, no tenemos. Entonces van a finanzas a pedir y algún rato también finanzas se agota y dice qué pena, ya no hay. Y de hecho ya no hay. Lo que está haciendo es endeudándose. Entonces cuando usted lo escucha a su candidato preferido y cuando lo escucha al ministro y a las autoridades decir que 3 centavos vale el kilovatio hora, amigos profesionales, colegas, se ha de ser pues de cuestionar esto. Gracias a Dios hay redes sociales y por eso es importante, digamos, que me cuestionen a mí también, porque tampoco es que yo soy el dueño de la verdad, pero cuestionen a todo el mundo, debatamos sobre esto
y empecemos a hacer temblar las estructuras de la fundación de este sector eléctrico, que evidentemente colapsó. Necesitamos hacer reingeniería. Ese es o sea, y eso es un llamado a todas las personas, ¿no? Justamente aquí estamos debatiendo desde la parte técnica y no estamos hablando desde la parte política. La parte técnica es bien facilito. Una ama de casa quiere sacar un costo de cuánto le cuesta hacer, se me ocurre un pastel. Suma la harina, suma los huevos, suma la leche, suma el gas, suma la luz, suma el cuánto le cuesta el horno, le suma cuánto le cuesta todo. Y una vez que suma todo, divide y le sale el pastel en $14. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si solo suma la harina, Exacto, los huevos y la leche y no toma todo lo demás? Le va a salir en $3 el pastel. claro. Imagínense que además les regalen los huevos porque es que la vecina tiene unas gallinitas y les regala. Cuando la vecina no esté y le toque comprar los huevos, ahí va a haber pues el costo real. Lo que compramos de Energía Colombia, ya vemos un precio ya más real. Y además Colombia está abusando el precio, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que somos tan ingenuos, por no decir otra palabra, que cuando le vendemos a Colombia, le vendemos con precio subsidiado, porque le vendemos sin cálculo de amortización de inversiones. Claro. Entonces, el diferencial que le damos a Colombia, cuando Colombia, por ejemplo, nos vendió el año pasado a 30 centavos el kilovatio hora promedio, el Ecuador le vende a 6 centavos el kilovatio hora promedio, porque el Ecuador también exporta, o sea, hay transacciones momentáneas y el Ecuador también tiene capacidades a veces de sobra. Es lo que te dice, si cuesta 3 centavos, le vendemos a 6 centavos, estamos ganando el doble. Negociazo. O sea, mete tiburón. El tema es que, claro, y siempre hay estos colegas genios que, a ver, el cuerpo humano, yo no soy obviamente experto en esto, pero el cuerpo humano tiene anticuerpos. Entonces hay gente que se resigna al cambio, o sea, hay gente que tiene miedo del cambio. Ajá. ¿Sí? Entonces hay colegas que cuestionan, no, y empiezan a analizar profundamente para ganar un argumento. Entonces dicen, no, porque es que el tema es horario, y nosotros le compramos en horas pico y ellos le compran. Sí, digamos, hay cómo analizar profundamente las cosas. Pero en términos generales, macro, el Ecuador en promedio le compró a 30 centavos el kilovatio hora, Colombia le vendimos a 6 centavos el kilovatio hora. Y le vendimos en muchos momentos, por ejemplo, a Colombia hay momentos que le vendemos a 2 centavos el kilovatio hora. Eso es subsidiado, pues. O sea, y además es subsidiado, supuestamente no podemos venderle sino nuestra energía más cara del momento. Pero usted tiene la Termogas Machala, que es con gas, que funciona a las 24 horas. Entonces, la energía más cara del momento no debe ser la electricidad, pues, sino la termoeléctrica, Termogas Machala, porque esa es la más cara, que funciona a las 24 horas, que es la última en capacidad. A Colombia le estamos subsidiando la electricidad. A las grandes industrias ya les quitaron ahí un subsidio, todavía hay un subsidio mayor, pero bueno, digamos que ya se acercó al precio real. Pero a las grandes mineras, que las dos grandes mineras, de hecho, están entre las 5 empresas que más utilidades han generado en el país, y eso es bueno para el país. Qué bueno que les vaya bien, pero no necesitan el subsidio. Ahora, el ministro Goncalves dice, solo son 2 empresitas. Entonces, uno puede decir, bueno, poquito, o sea, solo son 2 empresas. Díganos cuánto consumen las empresas, pues. Ese es el valor importante. ¿Cuánto me costó hacer toda la parte de transmisión, toda la parte de generación? Una empresa, Santiago, la más grande del país, la empresa minera más grande del país, consume el equivalente a 250,000 hogares, 250,000 casas. Esa es una población de 1 millón de habitantes. Ahora sí, cuando ya hablamos de 1 millón de habitantes, le estamos subsidiando la electricidad a la representante de 1 millón de habitantes. Ya no es una sola empresita, pues. Ya cuánto consume, cuánto nos cuesta. Por eso, estratégicamente hablando, a veces se dice numéricamente cuando conviene. Porcentualmente, también cuando conviene. Cuando dice solo son 2 en 17 millones, es nada. Chuta. Pero cuando ya hablamos ya realmente cuánto es el impacto, entonces sí es bastante. Y obviamente me dicen a mí que soy interesado, que algo oculto tengo. Primero, no hay nadie que tenga la capacidad de ser proveedor eléctrico de una minera. O sea, no hay una empresa que pueda decir esto. O sea, ellos
Si se lanzan a hacer si se lanzan a este segmento, harán su propio proyecto, evidentemente. Y no creo que me quieran contratar. Entonces, ¿Cómo venderías? Ahora, vamos a hacer aquí mente tiburón. Fíjate que te llaman a ti a hacer una hidroeléctrica, a competir con un precio subsidiado versus tu precio que es real, que no te va a salir a 3 centavos, te va a salir, voy a inventarme ya, que el Estado te vende a 9 centavos, 9 centavos kilovatio hora. Y a ti con toda tu inversión te sale a 30 centavos. ¿Quién te va a comprar? nadie. Pero es que se ve reflejado en los números. Ah, El SELEC maneja, me parece que es el 94-96% de la generación eléctrica del país. Y la participación privada es 4-6%. sí, 96 más o menos. Ajá. O sea, ahí está reflejado, pues. No es que no ha querido invertir los privados. Claro que quieren invertir, es un lindo sector. Pero solo pueden trabajar con nicho. ¿Por qué? Por el subsidio eléctrico a las grandes industrias, Es por a las nichos, grandes ¿no? mineras. El subsidio en general, el país. La población también tiene un subsidio, pero de cierta forma tiene un nivel de compensación, porque la tarifa eléctrica del sector residencial va desde los 9 hasta los 68 centavos. Obviamente, los que más consumen ya llegan a esos valores, pero en cierta forma tiene una compensación, entonces desde los que más consumen se compensa a los que menos consumen. Pero el sector minero no, es viva la fiesta, usted consuma lo que quiera y le vendemos por horas desde 5 hasta 8 centavos a kilovatio hora. Y todo lo que ganan por los minerales, no creo que sea tan pobrecito. No lo son y no tiene por qué serlo. Incluso hay gente que dice, no, pero crean trabajo, crean esto. O el otro argumento es, hicieron su propia subestación. Sí, porque era parte del proyecto minero, era parte del proyecto de inversiones. Ellos amortizaron esa inversión, pero además no podían invertir si no tenían su propia subestación. Ujú. No podían operar. Entonces, hay que empezar a cuestionar estas cosas, porque detrás de esto hay funcionarios que son regalones con plata ajena. Pero ese déficit que yo le llamo subsidio entre lo que cuesta realmente y lo que le vendemos, que hay un hueco ahí, lo termina financiando el sector residencial. La población no está bien. Ujú, ujú. Hay que preguntarles a las grandes mineras, a la señora Silva, a la señora Orozco, que son los representantes de la Cámara de la Minería. Vinieron al país estas empresas mineras por el subsidio eléctrico o por el potencial geológico que tienen. Porque si vinieron por el subsidio eléctrico, mejor no vengan. Categóricamente. Sí, a la larga a nosotros sí nos cuesta bastante. Si fuéramos un país más robusto económicamente, no sé, más desarrollado, bueno, tendría algo de lógica. Quizás. Bajo este criterio que tú lo estás analizando, ¿tú has visto o ya tienes un costo real de si hubiera una privatización de la energía? ¿Tú tal vez tienes ya un costo real de cuánto debería ser un costo de kilovatio hora? Sí, pero tengo uno más amigable, digamos, que es un análisis que hizo la propia Agencia de Regulación en el 2018, cuando no había barcaza, no había importación exagerada de electricidad de Colombia, no había termoeléctricas con una participación más grande como la que tenemos ahora, Ujú, ujú. no importábamos a precios de Colombia exagerados, y cuando nos sobraba la energía, la Agencia de Regulación, no Jorge Luis Hidalgo, calculaba el precio solo de generación en 8.6, 8.8 centavos el kilovatio hora. Con los datos actuales debería estar por los 10 centavos el kilovatio hora. Solo generación, a eso hay que meterle transmisión, distribución, etc. Estaríamos hablando de unos 18 centavos, 20 centavos más o menos. Bueno, pobre 15 centavos. Porque de transmisión 0.6 estaba. Lo que es distribución me parece que estaba como 5 o 6 centavos. Entonces más o menos 6 centavos, sí. Tengo que botar unos 15, 16 centavos. Pero en este país tenemos que, primer error que cometemos, el subsidio eléctrico y energético en general con combustibles tiene que ser solo para cuidarlos y protegerlos a los más pobres. Y ahí sí obviamente hay que ser empáticos. Hay gente que no tiene que comer. Esta gente la pueden destruir totalmente si es que se les quita el subsidio. Evidentemente hay que cuidarlos. Y probablemente el mejor mecanismo sea dándoles cheques mensuales directamente o aumentarles el bono, lo que fuera. Pero
la industria camaronera, la industria pesquera, las grandes mineras, los ciudadanos que en cierta forma tenemos una condición económica mejorada, nosotros, no debemos tener subsidios, porque además los subsidios no salen de un regalo de Dios en algún momento que nos pone ahí unos valores, sale de nosotros mismos. Esto es como un edificio, que el edificio subsidia las alícuotas, digamos. Entonces regala, y además regala gas y todo eso. Dice, qué lindo vivir acá porque me subsidian todo. Pero al final del día no tiene para mantenimiento del edificio, no tiene para seguridad del edificio, no tiene para darle mejores atenciones, etc. ¿Quién se perjudica? Los que viven ahí. Entonces los que viven ahí se quejan y dicen, qué vergüenza vivir en este edificio, ni siquiera no hay pintura en las paredes, no hay seguridad, no hay esto y el otro. Nos estamos engañando entre todos nosotros. Esta casa, digamos, este edificio es el país. Entonces, entre todos nos gusta el subsidio, pero entre todos tenemos menos servicios, menos salud, menos educación y más deuda, porque es un juego mágico de engaño de que supuestamente tenemos que mantener el subsidio. Y es más, hay algunos colegas profesionales que dicen, es que el desarrollo del país depende por el subsidio. Las empresas necesitan vender más, producir y tal. Si eso fuera verdad, el Ecuador ha subsidiado combustibles y electricidad por 60 años. Ya deberíamos ser Singapur, pues, si el camino al desarrollo fuera a punta de subsidios. Entonces, este país tiene que romper paradigmas, tarde o temprano. Y profesionales realmente jóvenes, están escuchando en redes sociales, y ustedes, amigos y todos, cuestiónense, como les digo, no me cuestionen a mí, digamos, cuestionenme a mí, pero cuestionense este mensaje y empiecen a analizar si el país aguanta subsidios, si podemos mantenerlos y si han sido una fuente de desarrollo para el Ecuador, que no lo han sido. Sí, sí, cierto. Y esa es una parte, ¿no? Hemos hablado de lo que es el tema de las barcazas, algo emergente, lo que decíamos. Yo lo hubiera puesto como ejemplo de... ¿Te acuerdas cuando voy a decir, el Carlos Sevilla era de director técnico de la selección, ¿recuerdas? Claro. Y que decían que estaba jugando bien, se me ocurre en este nombre, el Graciani. El man está jugando bien y el problema era en la defensa. Y cogía, le cambiaban, le sacaba el bueno, ¿te acuerdas? Le decían, chuta, está jugando bien, Graciani, está jugando súper bien. El problema es en la defensa, está mal el Joanse. ¿En serio? ¿Está jugando mal el Joanse? Ya, acá, sácale a Graciani. Algo así es lo que estamos viendo en la actualidad. En la actualidad ahorita estamos viendo que no se han hecho cambios desde la parte de generación, la parte de transmisión, hay mucho descuido. ¿Con qué dinero de lo que tú estás en teoría recaudando no te alcanza para seguir haciendo transmisión? O sea, no tienes dinero para seguir generando las torres de transmisión y toda esa parte que es necesario. Lo que dice Jorge Luis es que el mismo Estado tiene que endeudarse para hacer las nuevas redes de transmisión. ¿Y cómo paga? Paga con lo que cada uno de nosotros pagamos de los impuestos, paga eso, pero nunca va directamente como un costo directo e indirecto, como inversión hacia el costo de kilovatio hora. Y eso es el problema. El problema está en eso. El subsidio, y esto lo digo categóricamente, el subsidio ha beneficiado a los más ricos, no a los más pobres. Y esta es la peor pena de cómo estamos administrando este país. Y dicho sea de paso, no tengo interés político, ni de ministro, ni de nada que sea con el ámbito público. Soy un técnico de carne y hueso, soy un hombre libre y hablo mis criterios, válidos o no. Pero dicho sea de paso, no tengo interés, por lo cual hay gente que puede estar pensando que tengo alguna relación con temas políticos. Ahora bien, el país debe también entender que yo creo, esto un poquito saliéndonos del tema, yo creo que tenemos el síndrome de Estocolmo. No sé si ustedes conocen cuál es el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es cuando te enamoras del secuestrador.
Ah, O sea, tienes entiendo. tantos días en el cautiverio que te terminas enamorando del secuestrador. La mejor amiga. En el caso del Ecuador, el secuestrador es el manejo energético, los importadores de combustibles y los subsidios. Porque han sido los temas que más nos han afectado, pero que más nos atamos. Entonces, cuando nos atamos a estas cosas, tenemos pánico de cambiarlas. Tenemos terror de cambiarlas, porque mentalmente estamos enamorados del secuestrador. Y por eso mucha gente ha pensado y piensa, en el sector público especialmente, que yo soy el enemigo. Yo soy el enemigo. Yo que defiendo que se mejoren las tarifas eléctricas, me ven como el enemigo. No deberíamos, por ejemplo, verle como enemigo a los que defienden el subsidio eléctrico a las mineras. A las mismas mineras que defienden el subsidio eléctrico y no quieren que se les tope. Porque son las que pagan menos, ¿no? Jorge Luis Hidalgo. Jorge Luis Hidalgo es una persona de carne y hueso. Entonces, como tenemos pánico al cambio, pensamos que hay que atacarle al mensajero, no al mensaje. Y eso es parte, como yo decía, de los anticuerpos y de las necesidades que tenemos a veces, de que le tenemos pánico al cambio. Lo único que sí les puedo asegurar, porque no soy vidente, ni un genio, ni mucho menos, es que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a estar cada vez peor. Eso es lo único que es 100% verdad. Obviamente, cambio significa riesgos. Uno puede cambiar y estar peor, es un riesgo, pero si no hacemos nada, vamos a estar peor. Eso sí es algo absoluto. Y ahora todo lo que se dice, ¿no? La barcaza va a venir a ayudar una parte. Y esa parte que viene a ayudar, todo lo que es la demanda, como ha ido creciendo, no va a estar totalmente satisfecha, ¿no? Es un tema de que, ¿qué deberíamos hacer en generación? Hablando desde generación, ¿has visto tú ya un tipo de solución? No es a corto plazo, porque se va a demorar. ¿Has visto un tipo de solución más a mediano plazo? ¿Para qué deberíamos hacer ya el gobierno? Ya. A ver, primero no puedo ser insensato de culpar a este gobierno y peor a este ministro, que creo que está 2 o 3 meses, como culpables de esta crisis. O sea, es una crisis estructural que, como digo, ya lleva larga data y yo le calculo por lo menos unos 10 años de crisis, ¿sí? Que se vino empeorando hasta que empezó ya a verse reflejada, porque antes se podía medio que ocultar. Y yo parto de que, por ejemplo, el Ecuador necesita mayores inversiones privadas. Digamos, ese es un argumento para ir viendo cómo se soluciona. Pero en cambio, en inversiones privadas, uno tiene dos opciones. La autogeneración, que es un nicho pequeño, pero bueno, válido, que ojalá vaya creciendo, y la generación privada, que le vende al Estado. Pero cuando usted tiene una inversión privada que le vende al Estado, va y le pregunta a las distribuidoras, y las distribuidoras dicen, yo solo recaudo 3 centavos el kilovatio hora. Y el privado dice, pues no me cuesta 3 centavos, pues me cuesta 6 o 7. Yo solo me alcanza 3. Si quiere 3, coja 3. Entonces le toca a finanzas, a través de deuda, asegurar los 4 centavos para completar los 6, 7 centavos. Pero ese mecanismo, ¿qué significa? Riesgo, pues. Entonces, cualquier inversionista privado que no es que tiene en la chequera 60, 80 millones, tenga los 80 millones, yo invierto. No, pues, tiene una capital de inversión que se llama equity y tal, y tiene una participación que siempre se maneja con créditos. Y cuando usted va al banco Pichincha, no quiero hacer propaganda, o cualquier banco, o banca internacional y tal, no solo le dice qué lindo el proyecto, es la rentabilidad, sino quién te va a pagar. Y cuando le dicen quién te va a pagar, dice, tengo que evaluar lo que te va a pagar. Y le evalúa a un estado quebrado. ¿Qué significa? Riesgo. Por eso es que el Aromo, el Billonaco, estos proyectos, no es que de malas gentes no se ha hecho. No se ha hecho porque hay mucho riesgo. Por eso es que ellos, para atarse a tener, digamos, a atarse que va a asegurar la inversión, tienen que ponerse unos temas ahí de seguridades, de garantías y todo, que al Estado le ha resultado muy complejo hacerlo. Y lo hace a través de deuda. Y eso te cuenta que vamos a venir
en la segunda parte y vamos a hablar justamente de alternativas de la parte de generación. Así que prepárate, ya viene la segunda fría, porque aquí es de 2 a 3 frías. De acuerdo a producción, ¿cuántas frías están autorizadas, Gus? Las que quieran, dice producción, dice las que quieran, y eso es un buen ingeniero, no tiene límites. Bueno, quienes saludan Santiago Villarreal, me voy la primera parte sin antes de agradecer a CEIN, Centro Eléctrico Industrial, especialistas de ingeniería eléctrica, en todo lo que son expertos en mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos, y todo lo que es la parte de automatización industrial. Nuevamente a FM Electrodo, gracias por hacerme llegar este lindo presente por mi cumpleaños. Expertos en sistemas de puesta a tierra para rayos, sistemas de protección contra transitorios, que son más conocidos como supresores transientes. Así que síganlas a CEIN, a FM, nuevamente gracias, y regresamos con la segunda parte con un poquito más de un tema que es generación. FM Electrodo son manos ecuatorianas que fabrican y distribuyen productos de alta calidad para puesta a tierra, asegurándote una conexión confiable y duradera para un mundo más seguro. FM te protege. ¿Problemas de ingeniería eléctrica? CEIN es la solución. Instalación y mantenimiento de puesta a tierra para rayos, calidad de energía, mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo. Soluciones de ingeniería eléctrica. Llámanos al 0228 11404. Somos CEIN, Ingeniería, Valores y Sostenibilidad. Hemos regresado a la segunda parte aquí en su mejor podcast de la parte de ingeniería eléctrica, electrónica, toda la parte técnica, cortocircuito S. Quien les saluda, Santiago Villarreal. Estamos nuevamente en Cortocircuito S. ¿Para qué ven que sí tenemos presupuesto de traer gente? Nos falta tribuna nomás. Así que, nuevamente, Jorge Luis ya la llenó, está muy contento, dice que es la mejor experiencia de cerveza que he tenido. Creo que hoy también hay tanta competencia, ¿no? Sí, hay bastante competencia, pero yo siempre he dicho que para todos hay. Así es. Para todos hay. Especialmente para los ingenieros que terminan siempre acercándose a esta clase de negocios. Y como se van a decir, un ingeniero eléctrico no dice, me voy a tomar, dice, Me voy a fiscalizar. ahí está. Ya está. De aquí de producción ya sabe cuando hablamos nosotros en corto lo que vamos a hacer. ¿Cómo se dice? No, un ingeniero eléctrico no dice, voy donde la moza. ¿Qué dice Gus? Tengo un evento de grabación. Voy a grabar un podcast. Que no me escuche mi esposa. Sí, porque dejó la cámara y recién llegó después de una hora. Mentira. No, señora de Gustavo, no. Gustavo está aquí, está, no se mueve ahí. Ni un vaso de agua no quiere recibir porque dice que le van a dar escopolamina y amanezca en otro lado. Así que, nuevamente, bienvenidos. Y vamos a hablar de un tema importante. Estábamos conversando con Jorge Luis. La privatización, todo lo que es privatización. ¿Qué le podría ser atractivo a una empresa, a un grupo de empresarios para colocar aquí un sistema de generación, de producción de energía, que digan, vale la pena, yo sí voy, yo sí pongo plata? ¿Qué debería obtener? A ver, yo creo que ya hablamos de la parte, de cierta forma, no tan amigable del país. Vamos a la parte positiva. El Ecuador es bendecido en recursos naturales. Tenemos un potencial hídrico, creo que 20 veces lo que hemos explotado hasta ahora. 20 veces. Tenemos ríos por todos lados. No tengo el cálculo, pero seguramente debemos ser per cápita el país con mayor recurso hídrico del mundo, o uno de los mayores. Tenemos sol, 12 horas al día, estamos en el Ecuador. Tenemos viento, solo falta ir a ciudades como Loja, Guaranda, entre otras, Saraguro. Tenemos potencial geotérmico. Tenemos gas natural, que dicho sea de paso, Colombia produce 1.300 millones de pies cúbicos de gas natural al día. Perú produce 1.800 millones de pies cúbicos de gas natural al día. Y el Ecuador solo 20 millones de pies cúbicos de gas natural al día. Y además el Ecuador se da el lujo de quemar gas en los mecheros, que es gas aprovechable. Hay un montón de gas propano y butano, que es GLP, que es el gas de cocina, y gas metano, que es gas natural. Yo me acuerdo, no quiero mencionar el nombre, pero un ex gerente de Selec, coterráneo, soy lojano, que decía que habían hecho un estudio y llevar el gas
de los mecheros del oriente Ujú. hacia la Termogas Machala, que es en la costa, la provincia del Oro, era muy lejos. Entonces yo imagino la población lo escuchaba y decía, claro, lejísimos desde, no sé, desde el Napo, desde, no sé, el Coca, llevarle gas a Machala. Pero al mismo señor no le parecía lejos traerlo desde Estados Unidos y promovía importación de gas. Entonces, yo creo que lamentablemente vivimos en el Ecuador en un momento, digamos, unas circunstancias en las que las autoridades y ciertos expertos abusan del desconocimiento de la gente Ujú. y los muy buenos profesionales que existen ahí, que saben que nos dicen mentiras, lo que no es real, lo que no es técnicamente correcto, callamos. Tenemos vergüenza, incluso de poner un X, digamos, ya no sé cómo se llama, un tweet, diciendo técnicamente esto no es correcto. Como que nos avergüenza. ¿Por qué será? ¿Tú te puedes a pensar en eso? ¿Por qué será? Bueno, si no salimos, van a seguir abusando del desconocimiento de la gente y alguien tiene que parar el carro. Alguien tiene que ya empezar a cuestionar, sacar un poco de data y poner a disposición de la ciudadanía. Porque aquí no se trata de ganar o no un argumento. Se trata de que la ciudadanía tenga mejores elementos para discernir si es correcto o no lo que nos dice. Ujú, ujú. Entonces no puede ser que pase esto. Entonces ahí viene actores como que yo les llamo los corresponsables, porque siempre es bonito pues criticarle al gobierno de turno y al ministro de turno y hacerlo como piñata, que el hombre tiene la culpa o la mujer o lo que fuera. Pero siempre las autoridades tienen la culpa. Pero hay corresponsables pues también. Yo les doy un caso, la Cámara de la Energía, hay una cámara que se llama Cámara de la Energía. ¿Sabe qué proponían ellos? Importación de gas natural al Ecuador. Es como que la Cámara de Acuacultura mañana diga, nos hace bien importar camarón, importemos camarón. Importemos pan. Importemos, claro, importemos banano al país. Y nadie lo cuestionó. Entonces, claro, yo salgo a medios de comunicación y les digo, oiga, perdónenme, pero una Cámara de la Energía tiene que promover el desarrollo nacional energético del país. Ujú. Y tiene que promover que Campo Amistad, por ejemplo, que es un proveedor de gas, con toda la infraestructura de Termogas Machala, que es una de las soluciones, que dicho sea de paso es una termoeléctrica que tiene subutilizado por lo menos, yo le calculo unos 200, 250 megavatios, Ujú, ujú. porque tiene capacidad de generación, pero no tiene gas, es lo que le falta. Resulta que en Campo Amistad hay un montón de gas. Y se le dijo a las autoridades, ahí hay un montón de gas. Pero ya, es que Jorge Luis Hidalgo es un desastre, no hay que confiar en él porque él pasa peleando en medios. Ok, no necesitan creerme a mí. Resulta que Petroecuador Ujú. hace un informe donde concluye que son la solución más rápida, más eficiente, más económica, 70% más económico, y en semanas aumentaba producción de gas. Y no le entregan pues a Jorge Luis Hidalgo, porque soy de carne y hueso. Ministro Luque, señor Calero de Selec y otras autoridades tengan el informe. Estas son las conclusiones. ¿Qué cree que hicieron? Traspapelaron el informe. ¿Por qué? Porque la Cámara de la Minería distrajo la atención de las autoridades Ujú. y dijo hay que importar gas. Todo el mundo dice, bueno, para evitar apagones, pues obviamente importemos gas. Lo que no le dijo la Cámara de la Energía con el señor Roberto Aspiazu es que el Ecuador no tiene infraestructura para recibir gas importado. No tiene infraestructura, que necesita gasoducto, necesita un terminal de GNL, una regasificadora, Ujú. todo esto. ¿Sabe cuánto tiempo toma tener esa infraestructura? 2 años. Pero inmediatamente las autoridades se pusieron a trabajar en reglamentos, regulaciones, en darle beneficios tributarios a la importación de gas y hacer todo un esquema. Y Petrocor le dijo, oiga, yo estoy aquí, ayúdeme, saquemos juntos el gas. Hay que hacer workover y mantenimiento de pozos. Ujú. Que eso es literalmente darle mantenimiento a los pozos y en semanas aumenta producción. Entonces, al final del día, Ujú. somos víctimas de las malas decisiones que se toman permanentemente en el sector. Pero como no se puede culpar solo a las autoridades, Ujú. también hay cámaras como la de la minería que defienden que 5 centavos cubre costos y además hasta genera utilidades. Como la Cámara de la Minería con el señor Aspiazu, que vendió humo con el tema de importación de gas. Y en ese sentido, si queremos desarrollar el sector
energético del país, Ujú, tenemos que sincerar mejor las tarifas eléctricas, ujú. porque eso va a ser un atractivo para que los empresarios privados puedan invertir y que evidentemente ya sincerados los números tengan clientes a los que se puedan vender. Estamos hablando de que para decir ya es la parte de sincerización de los números. ¿Será posible que debería venir un gobierno, hablemos así, un tema de gobierno, ¿no? Que venga y diga, ¿saben qué, señores? La plena, la neta es tanto, tenemos que pagar todos, se me ocurre, 15 centavos. Y que todos digan, o sea, es verdad, tenemos que pagar 15 centavos. Y los que más tengan, como son las mineras y todo eso, deberían pagar, pues, se me ocurre, 20 centavos o 25 centavos para mí. Y dijeran eso, ¿estamos de acuerdo? Sí, todos estamos de acuerdo, pero el tema está que preferimos pagar más impuestos en licor que en la misma energía eléctrica. A ver, nunca va a ser fácil hacer estos cambios. Y por eso yo digo que primero se deben hacer, o se deberían hacer en realidad, con los que más tienen, no con los que menos tienen. Y después, eh, Perú y Colombia venden a 18, 20 centavos el kilovatio hora a las grandes mineras. Y el Ecuador le vende a 5. O sea, ¿por qué? Pero no solo por qué, sino de dónde financiamos esto. Y además a la población no le decimos la verdad. Nosotros la vemos a la población y todavía le estamos diciendo, por favor, cree en Papá Noel. ¿Sí? A la población hay que decirle, mire, esta es la realidad. Y lo que vamos a hacer es sincerar, o al menos acercarnos a sincerar los costos reales de ciertas industrias, porque al final del día no podemos financiarlas. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos endeudando para financiarlas, estamos engañándonos. Hicieran más que tengan nuestros propios recursos, ¿no? Es- Otra cosa fuera que hicieran, por se me ocurre, tema pan. Tienen que poner comprar harina, comprar huevos, comprar leche, todo eso, o sea, armar pan, tienes que contratar gente. Y obviamente estás produciendo, esto es producir. Estás produciendo, estás transformando de algo, en un bien, en algo que necesitan consumir. Pero vienen a sacar algo que son nuestros propios recursos. ¿Dónde está desde mi perspectiva, ojo, puedo ser equivocado, estás explotando algo que tenemos ahí y tengo que vender. Me estoy Sí, pero usufructuando bueno, más. digamos que eso ya es la actividad de ellos, que les vaya bien, eso es bueno para el país, generan fuentes de empleo, eso ya son otros debates, pero con el ejemplo tuyo del pan. Si tú produces pan a 5 centavos y lo vendes a 2 centavos, o sea, no hay nada más seguro que vas a quebrar algún día. Vos estamos quebrados. Bueno, entonces, primera cosa, hay que reestructurar esto. Pero la buena noticia es que el cambio de esta tarifa eléctrica, la ley dice que lo puedes hacer en cualquier momento. O sea, mañana puedes hacerlo. Y no necesitas de asamblea, de permisos de cambio de la constitución, de leyes. Necesitas sentarlo al directorio de la agencia de regulación y mañana cambias el precio. Otra cosa es que quieras cambiar el precio. Pero Es mañana votos. se puede. Es ¿De quién, votos. de quién vas a perder votos si les quitas a las mineras? Ah, bueno, ahí sí no pierdes. Bueno, pero por lo menos a ellas, por lo menos a sectores que pueden pagar. Qué pena, señores, el Estado no puede financiarlas. Primera cosa, algo puede ayudar a una mejor recaudación. Segundo, aprovechemos que somos bendecidos en gas. Tenemos una costa ecuatoriana repleta de gas. Ahí sí, por ejemplo, valoro que el ministro Goncalves ha mencionado que van a sacar a licitación el workover y mantenimiento. Veo que el gobierno está tratando de promover bloques de gas. Mi reconocimiento para el gobierno. También mi reconocimiento, por ejemplo, que eliminaron el subsidio a la gasolina. Eso es bueno para el país. Yo no puedo... yo no tengo pasiones, digamos, y vengo acá a decir qué tan bueno o malo es el gobierno o qué tan bueno o malo es el candidato tal. Hay que, digamos, reconocer ciertas cosas que se han hecho que son valiosas. No es fácil, por ejemplo, quitar el subsidio a la gasolina y el presidente del gobierno lo ha hecho. ¡Qué bueno! Entonces, segunda cosa, fortalecer nuestra producción. Y yo siempre llamo a promover un plan estratégico o un plan de seguridad energética nacional. El Ecuador tiene que crear un plan de seguridad energética nacional, porque el problema que estamos visualizando es solo
el sector eléctrico, pero el que se viene detrás de este es el de combustibles, que es peor. ¿Sabes cuánto importamos de combustibles el año pasado? No tengo idea. Lánzate un número, así, grosero. Producción. Google. Lánzate un número de cuánto creen que importamos de combustibles el año pasado. En costos gastados. En valor. 0,6 millones de dólares. 7.000 millones de dólares. Y el año pasado, o sea, hace 2 años, 7.500 millones. ¿Saben cuánto subsidiamos? 4.500 millones de dólares. Cuando sumas el presupuesto de salud y educación, pero además son presupuestos que incluyen, o el de seguridad y educación, lo que quieras, pero que incluyen salarios para los policías, para los militares, para los médicos y tal, no suma lo que damos en subsidios de combustibles. ¿Tú crees que es sostenible? No, pues no es sostenible. Entonces, todo el mundo, este gobierno es un desastre porque mira la seguridad, mira la salud. Sí estamos regalando en subsidios y esos subsidios además van a los más ricos, no a los más pobres. Y van al contrabando, van a actividades ilícitas que no las quiero mencionar, van a mal uso, van a que sectores que no tienen subsidio debajo de la mesa lo tengan, etc. Y obviamente se respalda mucho en mafias de los importadores de combustibles, que son los verdaderos secuestradores de este país. Cuando la gente quiera topar los intereses de los secuestradores de este país, que son los importadores de combustibles, se van a dar cuenta de que todo lo demás en corrupción son niños de pecho, pero no quintopalos. Entonces este país está condenado a ser cada vez más pobre, porque tenemos un saco abierto, saco roto, donde evidentemente todo lo que pongamos ahí se va. Entonces los 900 millones de dólares van a ser como una vela de estas de cumpleaños. Se va a espumar en un segundo y se nos fueron 900 millones de dólares. Tenemos un futuro así. ¿No? Entonces, profesionales, colegas, ¿qué van a hacer ustedes al respecto? Sí, déjenos ahí en los comentarios qué proponen ustedes. Y viendo desde esa parte, si ustedes tienen ideas o si sabían todo lo que nos acaba de decirnos Jorge Luis, escríbanos, porque la idea es eso, ¿no? Aportar información para que todos sepamos y que seamos más, con la palabra más, con un criterio mucho más formado. En vez de estar nosotros quejando, deberíamos ir dando soluciones. Y una de las soluciones que también se hablaba es la parte de energía, la geotérmica. ¿Cómo le ves tú ese mercado tú? A ver, primero, cuestionenme a mí también, investiguen, saquen a la luz que no estoy diciendo cosas correctas, pero debatan. Gente informada es lo mejor que puede haber. El Ecuador tiene potenciales de varias tecnologías y evidentemente la diversificación de alternativas es lo que necesita este país. O sea, mal podría decir yo solo solar, o solo hidroeléctrica, solo termoeléctrica. No, o sea, es justamente el conjunto de alternativas energéticas las que nos da más seguridad energética, porque hay momentos que hay más sol, hay más lluvia. La geotermia de todas formas se va a mantener constante porque es aplicada al tema volcánico, que obviamente le tiene un muy buen potencial, pero al final del día son tecnologías como la geotérmica que va a tomar un tiempo en desarrollarse. Estamos hablando de 4 o 5 años, pero si me preguntan si es válida, por supuesto, y qué bueno, ojalá la desarrollemos. Pero a los inversionistas privados que quieran invertir en geotermia, ¿cómo cobran? Con esos precios. Es que volvemos, complicado. Todos los caminos conducen a Roma. Todos. Todo el debate que podamos hacer al final del día implica un tema económico. Y si no se corrige el tema estructural de este país, simplemente veremos cómo hay buenos esfuerzos para geotermia. Entonces lo veremos al ministro diciendo, ya hicimos estos estudios, qué lindo que está esto. Evidentemente vamos a tener recursos geotérmico, digamos, disponible. Pero cuando salga valores de 8 o 9 centavos y le quiera vender al Estado, pero el Estado solo recauda 3, y me tengo que meter en un lío de un fideicomiso respaldado en deuda con el BID,
dígale pues a un inversionista privado extranjero sobre esto. No le va a entender. Ujú. O sea, le va a decir, oiga, yo lo que necesito es una relación comercial con clientes, ojalá privados, que estén calificados como AA, AAA, lo que sea, para que yo pueda, evidentemente, hacer una inversión en un país que de por sí ya tiene riesgo. Ujú. Entonces, al final del día, creo que lo que necesitamos de forma positiva es hacer una reingeniería en este país, que las mentes más brillantes, que no lo soy, que será otra gente que tiene un expertise mucho más avanzado, sumen esfuerzos, que en vez de estarnos quejando, apoyemos. Yo le extiendo la mano, aprovecho este espacio para extenderle la mano a las autoridades, digamos, si es que consideran que puedo aportarles, u otra gente que lo haga, pero pensando en país, pensando en cómo cambios estructurales pueden formar que realmente se desarrolle esto y que la participación privada, que hoy es de 4 o 6%, suba a 30, 35, 40%. Y yo siempre creo que hay que tener un balance. Ujú. O sea, si nos vamos al otro extremo, en cambio, el privado va a tener el control y puede abusar del precio. Entonces, sí, soy partidario de un equilibrio. Yo soy privado, entonces podría defender solo lo privado, pero no sería sensato, sino que creo que siempre tiene que haber un equilibrio y que bueno que el Estado también tenga una participación importante, porque cubriría segmentos que el privado no los va a atender. Por ejemplo, ¿qué privado va a querer ir a la zona de, no sé, alguna zona del Yasuní, por ejemplo, cerca del Yasuní, donde hay alguna población? Ujú. ¿Qué privado va a querer hacer infraestructura ahí para venderle solo a 200 personas que viven ahí? O sea, digamos, es importante el rol del Estado. Que se empodere para ver que lo que se está haciendo realmente beneficia a más personas. Sí, Claro. o sea, digamos, creo que hay un equilibrio que tiene que tener, pero lamentablemente, teniendo una exposición del 94% del sector público en generación, Ujú. cuando papá Estado está quebrado, hoy, por eso estamos con apagones, porque no hay una actuación rápida del sector privado que pueda suplir esto, porque justamente viene decantando estos problemas estructurales. Si tú tuvieras aquí al frente tuyo a un estudiante de ingeniería eléctrica, ¿cuál sería tu recomendación para con el tema de que se tiene lo que es la parte ya de energía, que ves que existe tanto problema, costos, la parte de inversión, lo que es la recaudación, todo eso? ¿Qué le dirías tú a él para que empiece ya a meter ya más en la parte, en este ámbito, en esa problemática? Primero, los grandes problemas generan grandes soluciones y grandes oportunidades. Entonces, evidentemente, el que esté en crisis este sector representa grandes oportunidades, por lo cual grandes mentes nuevas, jóvenes, deben involucrarse. Y qué bueno si se involucran, porque creo que van a beneficiarse de esto. Entonces, esto es algo bueno. Y segundo, tal vez un criterio general, ¿no es cierto?, de un consejo que me hubiera gustado que a mí me lo den, es cuestiónate todo. Todo, incluso lo que yo digo, porque en este país está lleno de paradigmas que prácticamente están escritos en piedra. Así es. Y que cuando uno profundiza, a mí me han dicho que no hay gas en este país, siendo un país petrolero, siempre me llamó la atención, y empecé a investigar qué países petroleros en el mundo solo tienen petróleo y no gas. No existe. Incluso un ex ministro, puedo decir el nombre, el señor René Ortiz, ex secretario de la OPEP, habiendo estudiado en Estados Unidos y todo, yo tengo el tuit grabado, dijo que el Ecuador solo era país petrolero, no gasífero, y promovió importación de gas. Entonces, cuando uno ve estos paradigmas, por ejemplo, que no sirven las hidroeléctricas, claro que sirven las hidroeléctricas, no es problema de las hidroeléctricas esta crisis, es problema de que hay picos de generación donde se aumentó se estancó la oferta, pero aumentó la población. Pero además, per cápita, consumimos más electricidad, porque ahorita todos aquí están con su celular, tienen su iPad, estamos viendo un podcast que seguramente lo verán en sus computadoras, en sus equipos.
hay Netflix y otras cosas, Ujú, que hace que el consumo per cápita se dispare. ujú. Entonces, al final del día, no es un problema de que falló la generación hidroeléctrica, es un problema de oferta y demanda, no cubrimos la demanda que estaba creciendo. Claro que hay una afectación de que han disminuido las lluvias y otros temas, y pueden suplirse con más generación hidroeléctrica o una diversificación con solar, eólico, todos son muy válidos, o termoeléctrica para tener energía en firme, etcétera. Entonces, tal vez mi recomendación es cuestiónense todo a todos, a sus padres que se convierten en los mayores cuestionadores, Ujú. que le dicen tú no puedes, ¿por qué criticas al gobierno? ¿Por qué criticas al ministro? Si Ujú. tú quién eres solo un estudiante, critiquen nomás, eso es bueno. Cuestionen a sus profesores, que van los profesores, especialmente en las politécnicas, yo estudié en la ESPE, y le dicen, esto es palabra de Dios, esto no se cambia. Y cuando uno analiza eso, es totalmente debatible. Está además escrito en realidades antiguas, ya poco actualizadas, ya Ujú. no coherentes con la realidad. Entonces, al final del día, cuando crucen esa línea y rompan ese paradigma, van a ser hombres libres. Y a partir de ahí, métanse nomás en organizaciones políticas, en agrupaciones gremiales, en colegios de ingenieros, pero manténgase como hombres libres, porque justamente son estas organizaciones las que le dicen, no, cuidado hables. Lo que yo hablo es lo que es. Sí. Y ahí empiezan justamente los paradigmas donde lo ven al ministro Goncalves, que le da vergüenza y miedo admitir que las grandes mineras tienen subsidios, entonces solo nos cuesta 3 centavos el kilovatio hora. 3 centavos, imagínate. Así que, muy buena Te dijo información, hoy. muy buena información, Jorge Luis. No queda más que decir, primero, agradecer nuevamente a FM Electrodo por ser parte de este podcast, por habernos auspiciado la fría, los jarros, a CEIN, Centro Eléctrico de ustedes, especialistas en lo que son sistemas de ingeniería eléctrica, como es mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Nuevamente, Jorge Luis, muchas gracias por traernos información. ¿Por qué? Porque como dice, estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que cuestionarse. Y el cuestionamiento permite ser libres. Libres porque tú puedes investigar, no es solo ChatGPT, hay que leer, hay que investigar, porque el ChatGPT en sí es una red neuronal que también se alimenta de información de alguien, le debe estar alimentando esa información. Y nosotros podemos investigar, sí. Vemos que los barcazas sí es una solución momentánea porque la demanda sigue creciendo. Seguimos comprándonos televisiones, comprando iluminación, comprándonos lo que decía Jorge Luis, teléfonos de iPads y todo eso. La demanda sigue creciendo. Tenemos muchos recursos naturales, pero los recursos naturales, para nosotros poder aprovecharlos, necesitamos traer inversión extranjera para que nos puedan generar valga la redundancia, la generación eléctrica. Pero ¿qué hacemos nosotros con 1000 panes si no puedo distribuir a 100 tiendas? Si no tengo los medios. Ahí viene la transmisión. Y si no tengo una gestión de cobrar, que viene es la parte de distribución, es un tema de cobrar. Y vienen todo lo que son operadores de red. ¿Y qué es el otro tema? Saber que si yo de aquí sale 1000 panes, debo cobrar los 1000 panes y no tengo que tener pérdidas, que se me cayeron por ahí 100 panes o 200 panes y solo te vengo a pagar de 800. Qué pena, se me perdió, y esas son las famosas pérdidas. Y esas pérdidas también tengo que revisarlos. Y lo que decía Jorge Luis también es importante, que los costos reales deberían pagar las empresas que también lo tienen, que son costos reales. Es un llamado, y que obviamente nosotros estamos generando bastante subsidio. Obviamente el Estado se va a quedar sin dinero. Y si se queda sin dinero, no tiene dinero para poder seguir. No es ni invirtiendo, porque es gastar, porque la inversión sí te trae una parte de retorno, y no existe un retorno. Ni de lejos. No existe el retorno. Así que, Jorge Luis, ¿cuál es tu mensaje a todas las personas que nos siguen? Aparte de lo que he dicho, cuestiónenme, despiértense y estudien, investiguen. Que no sean egoístas, porque al final del día, si ya investigaron, si ya conocieron, si ya pueden tener un criterio al respecto, sáquenlo a la luz. Hable con su familia, interactúe en redes sociales, ábralo.
presente argumentos, data, información, documentos. El país requiere esto. Aquí hay una falta de conocimiento del sector energético enorme por la población. Esto no es culpa de la población, obviamente. Y un abuso del desconocimiento de la gente de ciertos sectores como la Cámara de la Minería, como la Cámara de la Energía, el señor Roberto Aspiazu, y lamentablemente con la desinformación penosamente de nuestro ministro de Energía, que ha dicho cosas que no son reales, que lamentablemente son bastante cuestionables, como que 3 centavos a kilovatio hora es el costo de la electricidad en este país. Eso. Muchas gracias, Jorge Luis. Quienes saludan Santiago Villarroel, les quiero dar como finalizado su podcast que hemos hablado, barcazas, generación eléctrica, una solución momentánea o una solución a largo plazo. Les dejo que ustedes mismos se cuestionen, déjenos sus comentarios aquí. No se olviden de suscribirse y recuerden que podrían hacerse cargo de una fría y ya Jorge Luis y cada uno de los participantes han dicho que está muy bueno. No os digo más. Investiguen, no me crean, investiguenlo. Saludos, salud. Cumpleaños. Gracias, salud. Les dejo excelente, disfruten de su día.